El viaje había comenzado con entusiasmo. Daniel, Claudia, Lucía, Mateo, Héctor e Irene habían alquilado una vieja furgoneta para disfrutar de unos días en la costa. Risas, música y planes improvisados llenaban el ambiente mientras avanzaban por carreteras secundarias. Eran 6 amigos jóvenes, sin preocupaciones, buscando una playa tranquila donde desconectar del mundo. En un punto del recorrido, encontraron un desvío extraño, un cartel de madera viejo y desgastado que solo decía playa, acompañado por una flecha pintada a mano. El lugar parecía poco transitado, casi olvidado. Y esa idea les resultó atractiva. Decidieron tomar ese camino. La playa que encontraron al final del sendero era hermosa. Amplia, silenciosa, de arena clara y mar azul. Pero estaba completamente desierta. Ni un turista, ni una sombrilla, ni una marca en la arena. Esa ausencia, en lugar de inquietarlos, les pareció una oportunidad perfecta para disfrutar del día sin multitudes. Dejaron sus cosas en la arena y se instalaron como si nada fuera a salir mal. Los primeros en entrar al agua fueron Daniel y Claudia. Ambos tenían química desde hacía tiempo, así que no sorprendió a nadie verlos correr hacia el mar juntos. Se alejaron poco a poco, riendo y disfrutando de la calma absoluta de aquel lugar. En la arena se quedaron los otros 4, Lucía, Mateo, Héctor e Irene. Charlaban, tomaban el sol y organizaban las bebidas. Pasados unos minutos, Héctor e Irene decidieron unirse al baño. Se levantaron, entraron lentamente en el agua y avanzaron hacia mar adentro. Mientras caminaban, pensaban que quizá Daniel y Claudia se habían alejado un poco más buscando intimidad. Era algo perfectamente creíble. En la arena quedaron Lucía y Mateo, tranquilos bajo el sol, sin imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. Mientras Héctor e Irene avanzaban mar adentro, notaron algo inquietante: no había señales de Daniel ni Claudia. Ninguna cabeza flotando, ninguna ola alterada, ningún rastro. Entonces el horror se manifestó. El agua bajo los pies de Héctor vibró de forma antinatural, como si algo gigantesco respirara bajo la superficie. En un instante, el mar se abrió como una grieta voraz. Héctor fue arrancado hacia abajo con una fuerza imposible de detener. No tuvo tiempo de reaccionar. Simplemente desapareció. Irene vio el agua cerrarse sobre él, y segundos después, vio huesos emergiendo a la superficie, limpios, como si llevaran años sumergidos. El pánico se apoderó de ella. Nadó hacia la orilla con todas sus fuerzas, impulsada únicamente por el instinto de supervivencia. No sabía si lo que la había atacado seguía cerca. No sabía si sería la siguiente. Solo sabía que tenía que escapar. Cuando finalmente llegó a la orilla, jadeando, corrió hacia las toallas buscando a Lucía y Mateo, esperando verlos de pie, confundidos, listos para ayudarla. Pero no los encontró. En el lugar exacto donde habían estado sentados hacía solo unos minutos. Solo había 2 montones de huesos. Los huesos de Lucía y los de Mateo, colocados con una precisión escalofriante sobre sus propias toallas. No había signos de lucha, ni huellas, ni ruido alguno que hubiera alertado de su desaparición. Habían sido tomados en un silencio absoluto mientras Irene nadaba desesperada. En aquel instante, Irene comprendió que la playa jamás estuvo vacía. Que los 6 no estaban solos. Que algo en aquel lugar se estaba alimentando de ellos. Huyó corriendo hacia la furgoneta. Mientras avanzaba por la arena, vio restos que antes habían pasado desapercibidos: neveras abiertas, chanclas aisladas, termos oxidados, toallas descoloridas, y huesos. Más huesos. Eran señales de que otros habían llegado antes que ellos, y ninguno había salido. Consiguió arrancar la furgoneta entre lágrimas, con las manos temblando, y volvió al camino intentando no mirar por los espejos retrovisores. Tras varios minutos conduciendo sin parar, llegó a una gasolinera que parecía prometedora: coches aparcados, puertas abiertas, bolsas tiradas. Pero al bajar, descubrió que también estaba vacía. Completamente vacía. Y al explorar el lugar, lo inevitable apareció frente a ella. Más huesos. En los surtidores, en el suelo, dentro de la tienda, restos humanos por todas partes. El horror no había terminado en la playa. Se estaba extendiendo. Fue entonces cuando lo vio. Un niño, sentado en el bordillo,
con la mirada perdida y un medallón antiguo colgando de su cuello. Un objeto oscuro, sucio, con símbolos extraños grabados en el metal. Los restos a su alrededor no parecían afectarlo. Era como si estuviera esperando. La verdad se reveló entonces con una claridad devastadora. El niño había sido víctima de burlas, humillaciones y agresiones durante años. Había encontrado ese medallón en un solar. Y dentro de él, oculto, había un demonio antiguo. Una entidad que lo convenció de que podía protegerlo, vengarlo y defenderlo, a cambio de algo. El demonio necesitaba 1000 almas para liberarse. Y no podía tomarlas por sí mismo. Solo podía hacerlo cuando el niño se lo permitía. Movido por la rabia, el dolor y el miedo, el niño había cedido, una y otra vez. El suelo bajo los pies de Irene comenzó a ablandarse. El asfalto vibró. Se volvió oscuro, líquido, como si dejara de ser sólido. De aquella grieta surgieron manos negras, huesudas, que la sujetaron por los tobillos. Irene intentó correr, pero no hubo escapatoria. Un tirón. Un grito ahogado. Y desapareció bajo tierra. El asfalto volvió a su estado normal segundos después. El niño miró su medallón, que brillaba con un tono rojo profundo, casi pulsante. La última alma había sido tomada. Y el demonio ya no estaba encerrado.